Hola, ¿qué tal amigos de la literatura en 90 minutos? Hoy con una invitada especial, una colega, una gran amiga y está invitada aquí precisamente a 90 minutos para hablar de su libro Las historias de la Bernardi. Bienvenida Isabelita aquí a 90 minutos. Hola Gerardo, un gusto estar aquí en 90 minutos para contarles de historias de la Bernardi. Bueno, Isabela Prieto Bernardi ha sido una destacada periodista de nuestra región, ha estado vinculada con medios de comunicación muchos años y ha hecho una larga trayectoria periodística muy interesante y ahora ha entrado en las lides de la escritura. Cuéntanos un poco justamente, Isabelita, sobre este libro, sobre la historia, porque hay una historia familiar profunda, muy fuerte allí. Bueno, pues esta historia nace en la pandemia, en esa época en que estábamos todos encerrados y que dije yo, bueno, es el momento de saldar deudas y de terminar de armar como ese rompecabezas familiar. Y empecé a construir como paso a paso cada una de estas historias, de estos relatos, que yo digo que son como un encuentro de caminos como somos las familias. Y eso fue lo que quise hacer un ejercicio de reconstrucción de memoria familiar, pero unida a la reconstrucción de momentos y de coyunturas históricas que le habían tocado a mi familia. Mi familia, por ejemplo, le tocó vivir 2 guerras mundiales, le tocó el 9 de abril, le tocó un momento único también en Cali, como fue el 7 de agosto de 1956. Entonces, a través de lo que es la historia de mi abuelo, de Antonio Bernardi, un constructor del norte de Italia que salió hace un siglo y que llega justamente a esta región, que llegó a ser la América y que después haría la Colombia, como digo yo, pues básicamente esa es la historia que voy contando en 24 capítulos, Gerardo. Bueno, Isabelita, pero cuéntanos un poco también, porque siempre la intriga es cómo terminan en Cali, ¿no? Porque eso es es una cosa extraña salir de Italia y terminar en Cali, y además en aquella época, ¿cierto? Estamos hablando de muchos años atrás, una salida que comienza en el siglo XIX prácticamente, ¿no? ¿Cómo terminan en esta ciudad? El recorrido es largo. Mi abuelo salió hace un siglo, en 1922, de su pequeño pueblo Ponte Neli Alpi, llegaría a la Argentina y empieza a subir por ese continente americano y empieza también a él formarse como constructor. Porque si bien es cierto, había estudiado para ser técnico de puentes y caminos en Lima, en Perú, sería donde terminaría su formación, y fue muy importante porque fue una técnica, un sistema constructivo que se llama el ferroconcreto, el concreto armado que le permitiría dejar un legado en este territorio y llegaría a Colombia en el 26 para participar en una obra que hoy sigue siendo una gran utopía, que era el tren continental, ese que nos uniría desde Colombia con Argentina, pero en ese tramo que iba por los lados de Tumaco. Llegaría a Tumaco y allí, después de sufrir como casi todos los que llegan a la costa pacífica, en esa época, pues le dio la malaria, el paludismo, casi lo mata, decide pues que ahí no se quedaba. Además la obra ya hacía aguas, ya la obra no, y continúa. Toca unos meses Cali y serían definitivos esos meses porque Cali le quedaría sonando para volver muchos años después. Pero digamos que en esa trayectoria antes de llegar aquí, se fue para Manizales y como digo yo, a la tierra del café. Manizales y Armenia, 2 ciudades que fueron muy importantes, tanto porque ahí se conformó esa familia Bernardi Ospina, porque allá conocería a mi abuela, pero también porque transformó. Primero participó en esa recuperación de Manizales después de 3 incendios en los años 20 y después en Armenia fue el gran transformador en la década de los 30. Tanto así que 2 de sus obras son monumento nacional, una es la estación del ferrocarril y la otra es la plaza de mercado, una obra que se hizo para una ciudad que apenas iba a cumplir 50 años. Y después de mucho, Ibagué, Bogotá, llegaría
a Cali, y me salto rápidamente esas ciudades, y llegó a Cali un 1 de mayo de 1950, en esas épocas en las que nuestra región, en el que nuestro departamento se inundaba, y le tocó llegar en tren con toda su familia, y el trasteo llegaría mucho después. ¿Por qué? Porque ese Valle del Cauca estaba anegado y llegaría ese año. Qué historia tan increíble y tan hermosa, Isabela. Bueno, también quiero preguntarte porque finalmente tu libro, como lo ha expresado Víctor de Usabá, un gran amigo y colega, pues también es un homenaje a todos los migrantes, ¿no? La lucha de los migrantes. Hoy que estamos en un periodo donde a los migrantes suelen verlos en algunos países del norte pues como una plaga, realmente lo tuyo también es un homenaje a ese esfuerzo, a esas personas que dejan todo en su país y vienen a construir una vida en otro país y dejan un legado, como en el caso de tu abuelo, por ejemplo. Sí, el tema de la migración está presente en forma transversal en el libro todo el tiempo, porque primero es la migración de mi abuelo de Italia al continente americano, pero después también es ese recorrido y esa migración por diferentes ciudades de este país. Pero sobre todo es eso, es un homenaje al migrante, al hombre y a la mujer que deciden dejar su tierra, y cuando uno deja la tierra la dejas por falta de oportunidades, porque ve en otro lado una esperanza, pero también ese migrante llega a ese otro país, lo vuelve suyo, es su segunda patria, es su otra familia, pero siempre el migrante carga con un sentimiento de nostalgia muy fuerte por lo que dejó. Ese sentimiento siempre lo carga él, y también siempre se hereda. O sea, siempre hay como en la memoria ese lugar, ese pequeño sitio, y en el caso de mi abuelo, un pequeño pueblo que se llama Ponte Nelly Álpide. Allá dejó en las Dolomitas a su familia, a su madre viuda, a sus pocos hermanos, porque de 8, 6 partieron para hacer la América, y solo uno de esos se devolvería, de resto todos quedaron por aquí, y unos con fines trágicos. Pero es eso, es ese homenaje al migrante y ese llamado que debemos hacerle literalmente a las nuevas generaciones, para que sepan también lo que significa ser migrante, para que pensemos antes de opinar o de tomar esas medidas contra una persona foránea. Así es. Isabela, también supongo que debió haber sido sumamente emocionante cuando tuviste la oportunidad de presentar el libro justamente en Italia. Cuéntanos esa experiencia, porque creo que debió haber sido un momento mágico para ti, regresar a las raíces, presentar tu libro ante un auditorio pues italiano. Y pues, ¿cómo fue el recibimiento? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí, yo digo que ese viaje por Italia y por otras ciudades de Colombia hacen parte como de mi geografía emocional, cuando he ido a Manizales, cuando he ido a Armenia, y cuando fui este año entre junio y julio a presentarlo en Italia. Primero estuve en la Feria del Libro de Nápoles, fue muy lindo, en el sur, en un espacio dedicado a la literatura, contarles sobre la migración italiana en nuestro país, algo que muy poco se sabe, y de lo que ellos tenían también, de verdad, muy pocos datos, y mostrar ese legado. Después hice otra presentación muy bella para un grupo de mujeres latinoamericanas en una ciudad pequeña donde estaba estudiando italiano, y esas mujeres teníamos casi en su mayoría algo en común, era que éramos descendientes de italianos en segunda y en tercera generación, y ellas escuchaban mi historia y era como la de ellas también. Y la última la hice en Belluno. Belluno es la capital de la provincia donde nació mi abuelo. Y bueno, ese fue un reto grandísimo, porque primero me tocó hacerla y hablar en italiano. Y me preparé muy juiciosamente, lo escribí, lo leí, porque obviamente que estoy apenas aprendiéndolo. Pero fue muy emocionante porque les fui a contar qué había sido de la vida de uno de los suyos.
qué había sido de uno de esos beluneses que había partido después de la Primera Guerra Mundial, un jovencito que había estado y que ya era veterano de la guerra cuando él se fue, pero que había podido hacer la América con sus más y con sus menos. Fue de los momentos más emotivos estar allí, estar con mi familia, con la poca familia que nos queda de los Bernardi ahí. Seguro, seguro que debió haber sido un momento muy emocionante. Yo quiero que le muestres, Isabelita, el libro a la audiencia porque es un libro realmente muy bonito, muy bien editado, con unas fotografías hermosas. Lograste un diseño realmente muy especial. Sus páginas interiores pues muestran una delicadeza como es la historia, ¿cierto? Como está la historia justamente concebida, con fotografías de la época. Entonces realmente cuéntanos un poquito también si el libro es todo lo que tú te imaginaste alrededor de la historia, cuánto duraste además en la investigación, porque tú dices que lo comenzaste en pandemia, pero digamos, me imagino que fue una investigación de largo aliento, ¿no? Para llegar a los detalles que logras contar en tu libro. Sí. Como tú sabes, para poder hacer este tipo, digamos, de trabajo hay que disponer de tiempo y la pandemia me lo permitió. Me demoré 3 años y fui publicando primero en un blog en el que iba compartiendo esas historias, en la que fui recopilando la información, en la que, me basé en los álbumes fotográficos, en las fuentes primarias, como son mi mamá, mi tía, primos, mis hermanos mayores, me fui a los documentos, a las hemerotecas. Digamos que fue un trabajo también, pues hecho también a partir de ser periodista, ¿no? Claro, Del método periodístico, eso sí. Y tengo un par de aliados maravillosos también, que han sido mis diseñadores, Paula y Darío Henao. Y ellos, Paula Henao y Darío Bolívar, ellos entendieron perfectamente lo que yo quería contar también con la imagen y con las fotografías. Yo quería que fuera una historia relatada a partir de crónicas, pero que las fotografías también hablaran de esa historia y que ese relato tuviera rostro. Bueno, Isabelita, y cuéntanos un poco justamente dónde se puede conseguir el libro, dónde está la persona que lo quiera leer, dónde lo va a encontrar. Bueno, con editorial El Silencio, Ediciones El Silencio, lo tenemos, si es digital, por la página de ellos, está en Buscalibre, un portal maravilloso de libros, en la Librería Nacional, en Medellín también lo tenemos en Books, o sea, está en varias de las librerías y bueno, te voy contando que para final de año estamos preparando la segunda edición porque se nos está agotando esta primera. Duda. Bueno, y justamente vas para Pereira o luego Barranquilla. Cuéntanos también porque vas a estar en otras ciudades presentando el libro, ¿no? Sí, la travesía de historias de la Bernardi continúa. Voy para la Feria del Libro de Pereira. Estoy invitada para el 2 de octubre y el 4 salto para Barranquilla, en la Universidad del Norte, a una invitación muy especial. Ellos tienen un espacio que se llama la Cátedra Europa y está destinada esta vez a la inmigración italiana. No, pues increíble. Vamos a tener que escribir la historia de Isabela Prieto y su vuelta a Colombia. Isabela, muchas gracias por estar en 90 minutos, por estar en Tiempo de Leer. Muchísimas gracias por esta invitación y por último solo les dejo este mensaje. Ustedes también empiecen a hacer el ejercicio de recuperación de memoria familiar, es algo maravilloso. Ella es Isabela Prieto Bernardi, estuvo con las historias de la Bernardi aquí en 90 minutos. Nos vemos la próxima semana con más Tiempo de Leer.